Buenas tardes. Hoy nos acompaña don Roger Porras, él es el gerente general de Popular Pensiones. Para nada despreciable, manejan una cartera del 40% de las pensiones complementarias del país y a nadie le cae mal una platita en estos tiempos, ¿verdad? Más con la cuesta de enero que acabamos de pasar y ahorita vamos a poder retirar el FCL a partir de marzo. Don Roger, ¿cómo está? Hola, mira, para mí es un gusto estar aquí. Un saludo también para todos los televidentes. Cuéntenos un poquito del FCL. Ahorita en marzo se cumple el quinquenio, según nos anunció la Asociación de Operadoras de Pensiones. Sí, en el mes de marzo se cumple el quinquenio. Recordemos que quienes tienen derecho a retirar el FCL por el concepto de quinquenio son todas aquellas personas que han laborado de manera ininterrumpida con el mismo patrono durante 5 años. Entonces toda esa gente ya desde el año pasado, desde septiembre, octubre, pudo haber comenzado a hacer los trámites para retirar ese quinquenio que los estaríamos pagando nosotros en los primeros días de abril. Entonces, tal vez una pregunta es, ¿hay que llegar hasta marzo o no precisamente lo puedo tramitar ya? Es que recordemos que la primera aportación que se hizo para el FCL fue en marzo del 2000, entonces a partir de ahí se cuentan 5 años. Entonces este es un retiro masivo. En el mes de marzo cumple la mayor parte de gente este quinquenio. Entonces por eso es que se llega hasta marzo y la norma lo que dice es que se calcula hasta el último día del mes de marzo. Por eso es que gran parte de la gente o la mayor parte de las personas es hasta marzo que cumplen su quinquenio. Pero pudo ser antes, pudo ser que lo cumplió en septiembre o en octubre. Si hubo gente que cumplió quinquenio con anterioridad, ellos pudieron haber retirado el quinquenio en el momento que efectivamente lo cumplieron. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ahora este es uno masivo y dada el comportamiento de la población, por eso es que se habla del mes de marzo. Entonces todas aquellas personas que hayan trabajado con el mismo patrono de manera ininterrumpida durante 5 años tienen derecho a este quinquenio. Tal vez sería importante mencionar los requisitos y que también se pueden retirar ¿verdad? En otras opciones. Ahora incluyeron la opción de reducción de jornada y de suspensión de contrato de trabajo, ¿verdad? Para retirarlo, aparte del despido o la renuncia con la empresa. Es importante aclarar lo que vos estás mencionando porque es un tema que está en la palestra o en el ambiente. El año pasado se aprobó la ley 9839 que incorporó 2 causales adicionales de retiro del FCL, que es la reducción de jornada o la suspensión de contrato. Entonces el año pasado, a partir del mes de abril, mucha gente que tuvo y que se vio afectada por la pandemia retiró los recursos por esa condición o por esa causal. Entonces, pero eso fue un fenómeno que se dio dada esta aprobación de esta ley particular, que fue una discusión que hubo a nivel nacional y que se materializó con la aprobación de esta ley. Sí vale la pena aclarar que la gente que el año pasado retiró los recursos por estas 2 causales no perdió su derecho al quinquenio, ¿verdad? Si lo cumplía este año. Lo que pasa es que sí tiene que tener muy clara la gente que el monto es menor. Que por supuesto que el monto es menor, porque ya hubo un retiro importante de los recursos que tenía acumulado el año pasado y ahora lo que quedaría es el remanente para retirar el quinquenio. Normalmente, en condiciones de una persona que venga a retirar el quinquenio y que no lo haya retirado el año pasado por algunas de estas causales, recibe entre un 85 y un 90% del salario. Eso más o menos es lo que corresponde el quinquenio para que la gente lo tenga. Ahora, los requisitos son muy sencillos. La mayoría de las operadoras tienen páginas o WhatsApp que usted manda los documentos y en un momento... Los requisitos son súper sencillos. En realidad lo que se ocupa es el número de cédula o de identificación, digamos, que la persona tenga, que esté al día, que esté vigente. Lo que ocupamos es la cuenta IBAN, donde se le tiene que depositar a la persona. En algunos casos particulares estaríamos solicitando la carta para validar si efectivamente trabajó los mismos 5 años con el patrón. Entonces básicamente esos son los requisitos y lo que nosotros desde Popular Pensiones estamos haciendo y todas las operadoras en realidad es invitando a la gente a que todas las solicitudes las hagan por nuestros canales digitales. Pero es importante aclarar que la cuenta IBAN es una cuenta de 22 dígitos, que antes era la cuenta cliente que era de 17, pero si usted ingresa a su número de cuenta ahí le tira cuál es el numerito por si no lo tuviera
a mano. Igual que pasa si la empresa no me da la carta, porque muchas veces también se queja la gente de que es un poquito tardado. Me imagino cómo es tan masivo que es un poquito tardado que la operadora, ¿verdad? En general las operadoras respondan a ese depósito. Lo que pasa es que esa carta se pide en casos muy excepcionales, digamos, la mayor parte de las veces es innecesaria, eso es en casos donde hay algunas dudas y pues efectivamente se hacen las gestiones para hacerlo. Y la empresa debería tener la obligación de darle a la carta a las personas, pero esto hay que importante tenerlo claro, solo en aquellos casos en que se requiera, normalmente no se requiere, es para validar algunos temas. Si no la da, pues ahí estarán los mecanismos del Ministerio del Trabajo o algunos otros mecanismos que efectivamente se pueden generar para hacer eso. Aquí me gustaría mencionar que el quinquenio no se pierde, no sé si me explico, no es que si alguien no lo retira ahora, esta vez ya perdió ese quinquenio. No tiene que hay como un fondo de ahorros en caso de que en un futuro le queda como lo un vaya a fondo necesitar. prácticamente a la vista. De hecho, eso salvó a mucha gente ahora con el tema de la pandemia, ¿verdad? Porque tenían esos ahorritos ahí. Tenían esa plata ahí. Y la gente puede retirarlo en cualquier momento de posterior. O sea, si alguien cumplió quinquenio ahora, no lo retira, y que nosotros invitamos a la gente que si no lo necesita, que por favor no lo retire, que lo retire real. Recordemos que esto es un auxilio de cesantía que se utiliza cuando usted tiene algún problema laboral, digamos, de ruptura, reducción de jornada, y si usted no lo necesita, pues no lo retire y evidentemente, si Dios quiera que no, pero si en algún momento tiene la necesidad, lo puede llegar a retirar posteriormente. Entonces, vamos eso también es a aprovechar que está Roger acá para hablar de temas polémicos que tocan a las pensiones complementarias, que está muy de moda en estos momentos. Pasó ahorita el proyecto de ley, ¿verdad?, que se impulsó para que la gente pudiera retirar por lo menos una buena totalidad del ROP, ¿verdad?, porque decían que era injusto, que era su plata, que por qué es que las operadoras tienen que decir cómo. Eso se aprobó por tractos. Pero ahora también hay proyectos de ley que buscan gravar a las pensiones. Estaba, bueno, el de las complementarias, pero también estaba el tema de las voluntarias, que es el que impulsa la diputada Yoleni León de Liberación Nacional. ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a eso? Sí, lo que vos mencionaste es cierto. Digamos, el año pasado, en octubre, se aprobó la ley 9906, que le permitió a la gente retirar en tractos el ROP, el segundo pilar. No a todos, evidentemente, a los que cumplieran requisitos antes del 31 de diciembre. Escoger alguna forma de retiro. Y las formas de retiro que podían tener esas personas que cumplían requisitos para pensionarse antes del 1 de enero del 2021, de este año, era retirarlo en tractos del 25%, o retirarlo en cuotas de 30 meses. Esas fueron las dos alternativas adicionales que se dieron. ¿Qué es lo que pasa o lo que ha estado pasando ahora? La situación fiscal del país es una situación muy compleja y eso yo creo que todos lo tenemos claro. Entonces han existido algunas iniciativas que con el objetivo de paliar las situaciones fiscales, y no digo que sean iniciativas inválidas en su esencia, pues a veces en las redacciones de las mismas tocan el ROP o tocan las pensiones voluntarias en su intención de gravarlas. El proyecto que se menciona lo que busca es como unificar todas las pensiones para cálculo del pago del impuesto de renta, es decir, puede haber una persona que tenga varias pensiones y que las pensiones individuales no llegue al tramo de renta, pero sumadas sí llegan. En principio uno no ve eso mal, uno ve que es un comportamiento lógico, digamos, en términos de los agregados de las pensiones. ¿Qué es lo que pasa con este proyecto de la señora diputada doña Yoleni? Lo que pasa es que se extrapola a sumar las pensiones del régimen obligatorio de pensiones complementaria y a sumar las pensiones voluntarias. Así lo establece el proyecto. Entonces, por ejemplo, en el caso del ROP, si usted llegó el año pasado y escogió un retiro del 25% de lo que tenía acumulado en el ROP, qué sé yo, que tenía 10 millones de colones acumulados en el ROP y usted escogió retirar 2,5 millones cada 9 meses, pues evidentemente, y usted está en ese proceso de desacumulación, si pasara una iniciativa como esta, te estarían grabando, por ejemplo, esos 2,5 millones sumados a la pensión básica que tenés. ¿Cuándo? O sea, tendría que pagar renta la pensión. Tendría que pagar renta cuando originalmente esa pensión se iba a prorratear en el tiempo y no hubieran tenido que pagar renta. Y estamos hablando que tendría que pagar en ese caso más de un 10%, de los 10 o 15% del diferencial de renta. Entonces es ilógico
que se apruebe un proyecto de ley que lo que buscaba era, o por lo menos en esa parte es lo que estoy hablando, o lo que buscaba era beneficiar a la gente para que pudiera retirar en tractos, inclusive la atención de algunas situaciones que por la pandemia se han generado, y ahora vengas y lo grabás. O sea, cuando lo que se busca, si bien es cierto, es recaudar impuestos, pero también que haya un dinamismo económico y que no entremos en esas contradicciones. Otro elemento que nosotros... tampoco es una pensión millonaria a una Por persona que supuesto trabajó no, 20, 40 años y le dan 2 millones de pesos, ¿verdad? Y es una cotización de la gente, eso es, la gente cotiza el 4.25 para el ROP. O sea, y esa pensión se iba a distribuir en 20 años, pero resulta ser que con la reforma del año pasado, digamos, estábamos hablando del 25%, y ahora, si una iniciativa como esta va a afectar de manera directa a eso, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y lo que va a pasar es que las pensiones, en ese caso específico, se van a ver grabadas con renta y claramente le van a sustraer a las personas prácticamente un cuarto de lo que recibía por ese tracto. O como han dicho algunos analistas, del total de lo que vas a recibir, de ahí un cuarto de eso lo vas a tener que destinar al fisco, cuando la lógica no era esa. Entonces yo creo que son cosas que se deben de afinar en el proyecto, que se deben de resolver en el proyecto. Hay otro tema también ahí, que es que en el proyecto se incluye el tercer pilar. Recordemos que en Costa Rica están los tres pilares, el básico, el ROP, que es el segundo pilar, las pensiones y las pensiones voluntarias. Y hay un cuarto pilar que es el régimen no contributivo, pero esa es otra historia, ¿verdad? El proyecto también estaría sumando las pensiones voluntarias. Me parece a mí que bajo algunas premisas que no son correctas. Y lo desincentiva, porque ¿verdad? Sabemos que cuesta mucho ahora, han tratado mucho las operadoras de fortalecer. La mayor parte de la gente, la mayor parte de las aportaciones, y nosotros ya estamos construyendo la información de las aportaciones que hace la gente a la pensión voluntaria con lo que cuesta, son menores a 25.000 colones por mes. La densidad de aportación puede andar, la densidad de aportación es la frecuencia con la cual la persona aporta en un año. Puede andar en un 40%, es decir, en un año una persona puede aportar 3 veces al régimen voluntario, y hablamos que son aportaciones bajitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y cuántas personas optan por una pensión voluntaria? Porque entiendo Muy que el número es muy poquitas. bajo. Estamos hablando de muy poquita gente, porque es un régimen que más bien estamos nosotros fomentando. ¿Qué es lo que pasa? Que hay planes maduros. Y que es importante porque se puede aportar desde 5.000 colones hasta 10.000, o sea, hasta lo que vos usted quieras, pueda, y ahí le va generando un ahorro que a los años le puede servir, ¿verdad? No, es algo importante. y te va a servir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sí hay gente que tiene aportaciones más grandes, pero es el porcentaje menor, la mayor parte tiene aportaciones chiquitas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la gente llega después de 66 meses, vos puedes retirar esos recursos de manera completa, de manera total. Eso así lo establece el tema de los voluntarios. ¿Qué es lo que pasa? Que vos vas a hacer un ahorro y que al final de cuentas vas a retirar, pero le vas a tener que entregar probablemente un 25% al fisco. Insisto, hay que ver el tema fiscal, pero ¿qué es lo que pasa con eso? Que desincentivás el tercer pilar y desmantelás lo que tiene que ver con la seguridad social de este país. Y además de eso, nosotros hemos dicho que el gravar las pensiones voluntarias no le va a generar en realidad ingresos al fisco. ¿Por qué? Porque si usted tiene una pensión voluntaria y la mayor parte de las pensiones voluntarias, por ejemplo, que tenemos en Popular Pensiones, son planes maduros, es decir, el 80% de los que nosotros tenemos ahí son planes maduros, si usted se va a dar cuenta que al final... ¿Y qué significa que sean planes maduros? Que usted los puede retirar todos de manera inmediata. O sea, usted puede agarrar esa plata y llevársela. Lo que pasa es que la gente la sigue guardando ahí y me parece bien. ¿Qué es lo que pasa si usted sabe que va a haberse sancionado aproximadamente un 25% de esos recursos? Simplemente usted antes de que apruebe el proyecto se los va a llevar. No, ¿verdad? O sea, sí. te los vas a llevar porque ese es el comportamiento lógico y natural, porque fue un esfuerzo contributivo que vos hiciste. Entonces, ¿qué es lo que le va a quedar al fisco en este caso? Dile usted, pues por supuesto va a haber una desbandada que va a hacer desaparecer ese régimen. Y hay otro voluntario, y hay otro elemento fundamental. Las pensiones voluntarias en estos momentos en la industria pueden sumar 370.000 millones de colones en total. De esos 370.000 millones de colones, aproximadamente el 70% corresponden a inversiones que están en el Ministerio de Hacienda, 200
60.000 millones Es aproximadamente. lo que se está peleando ahorita, que por qué es que no le bajan las operadoras los intereses al gobierno. Eso es una historia interesante, digamos, vamos, bueno, pero entonces, ¿qué es lo qué es? Si usted desaparece el régimen voluntario, pues también Hacienda estaría perdiendo una fuente de financiamiento. Que fue lo que se dieron cuenta con grabar también ahorita los rendimientos que tuvieron que retirarlo del proyecto. Entonces, el plantear todas estas cosas, que yo no dudo que se hacen con buenas intenciones y que creo que todos estamos en esta canasta para tratar de ver cómo salvamos a este país, pero no puede hacerse sin tomar en cuenta todas estas aristas, porque al final de cuentas el remedio nos puede salir más caro que la enfermedad, y tenemos que tener una visión integral de cómo afecta esto a la gente y cómo afecta esto también a la economía costarricense. Yo creo que esos temas debemos de considerarlos y tenemos que tenerlos claros nosotros. Ya que tocamos el tema de las inversiones de gobierno, ¿qué pasaría entonces? ¿Por qué es que las operadoras no pueden sentarse y reducir esos intereses al gobierno? Porque, digamos, desde el punto de vista del afiliado, de cómo me afecta a mí en mi rendimiento, porque eso no es simplemente, ¿verdad?, que ustedes dicen, sí, le voy a bajar el 50 a la mitad el interés al gobierno y aquí no pierde nadie. Perdemos los afiliados, tal vez nos pueda explicar cómo. Hay un tema importante, vamos a ver, cuando nosotros compramos títulos de gobierno, nosotros los compramos de acuerdo a nuestros apetitos, nuestra aversión al riesgo, de acuerdo a nuestra estrategia de inversión. A nosotros, las operadoras, nuestra función es pagarle una pensión a la gente, pero una pensión ¿cómo? Una pensión suficiente, una pensión importante que responda a lo que la persona cotizó. Del total de lo que una persona tiene en la capitalización individual en su cuenta, aproximadamente entre un 70 y el 80% son rendimientos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Maximizar los rendimientos para que efectivamente a la gente le llegue una pensión mejor. Sobre todo ahora que tenemos una situación difícil con el régimen de invalidez, vejez y muerte, que para nadie es un secreto, que las pensiones han venido perdiendo su valor y las reformas que están planteadas, entonces hay que fortalecer ese régimen. Lo que nos dice es que tienen que colocar los fondos de pensiones, ¿verdad?, en el mejor instrumento para que el afiliado sea el ganador. Pero sí dicen que se les pasó un poquito la mano con la tasa de interés al gobierno. Pero nosotros no definimos, vamos a ver, el que define la tasa de interés es el mercado. Nosotros no llegamos y le decimos al gobierno, vea, deme tal tasa de interés. Por supuesto que hay un mecanismo de oferta y demanda que efectivamente determina eso. Ahí hay un tema importante, las operadoras no son las malas que vienen y le cobran caro al gobierno. Eso es importante tenerlo claro. Que la tasa básica pasiva está más o menos en un 6 y vemos que les cobran una tasa del 10 al 11 al gobierno, entonces usted dice, ese diferencial ahí pesa bastante, ¿verdad? Sí, claro que pesa, pero inclusive hay muchas operadoras, y me parece que en general, y nosotros somos, en donde ahora valorar invertir en gobierno tiene un riesgo significativo. Entonces hay todo un tema ahí por la situación fiscal en este caso. Vean ustedes que un día esto leía en algún lado que quienes eran los mayores tenedores de la deuda. Yo creo que de los tenedores de la deuda de gobierno, las operadoras de pensiones somos y tenemos una parte importantísima de esa deuda. O sea, yo lo que veo es que las operadoras de gobierno y la concentración que hay ahí más bien generan riesgos para nuestros inversionistas que debemos de ver cómo distribuimos y cómo solventamos. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, no se aprueba este acuerdo con el fondo, que ya incluso ayer 37 organizaciones le dicen al presidente, espérese, vamos a discutir los proyectos? ¿Qué pasaría? Ustedes están valorando, porque también tienen una limitación legal para invertir fuera del país. ¿Qué harían entonces con la plata? Yo pienso que ahora... Para invertir en obra pública también es... Yo pienso, y es un tema que la superintendencia lo ha dicho y nosotros lo estamos planteando ahora más claramente. Nosotros, las operadoras, podemos participar en los mercados internacionales hasta en un 50% de nuestro portafolio. Popular Pensiones en estos momentos, digamos, ha decidido penetrar de manera significativa en los mercados internacionales, y el año pasado fue un año muy bueno de rendimientos para nosotros, que se pueden ver nuestros afiliados, y tenemos aproximadamente un 34%. Yo creo que sí hay una tendencia a diversificar los portafolios
de las operadoras para poder tener una mejor penetración en los mercados internacionales. Dios nos libre de que no existiera esa posibilidad. No existiera esa posibilidad y que ojalá que nunca pase ninguna situación más grave con nuestro país, porque al final de cuentas, tanto vos como yo, como todos los que estamos aquí, nos están viendo, vivimos aquí. Tenemos perdiendo, sí. Todos saldríamos perdiendo, pero en términos propiamente de un inversionista, nosotros tenemos que diversificar nuestros portafolios si hay un riesgo asociado como inversionistas en estos momentos, dada la situación fiscal. Y más que la situación fiscal, la situación, digamos, no solo fiscal, sino la situación política para poder resolver esa situación fiscal, que es la que eventualmente está complicada. Yo creo que nosotros como operadora lo que estamos haciendo es diversificando nuestros portafolios, viendo las posibilidades de invertir en los mercados internacionales, que es lo que hemos hecho y lo hemos dicho abiertamente. Ahí están los números un poquito para diluir ese riesgo. Y hay un tema, porque yo sé que ya aquí estamos cortos de tiempito, hay un tema que es fundamental que vos mencionaste. A las operadoras de pensiones, a los fondos de pensiones del segundo pilar, se les tiene que dejar de ver, digamos, como un mecanismo para el cual sustraer sus recursos y pasar al otro lado, sino se les tiene que convertir y comenzar a ver como mecanismos o fondos que contribuyan a la reactivación económica de este país. Nosotros tenemos aproximadamente 7.3 billones de colones. No digo que todos los recursos. ¿Por qué no pensar, como lo hemos hablado en algunos otros momentos, que esos recursos se puedan canalizar de una manera adecuada para financiar, por ejemplo, obra pública, que vos lo dijiste? El gobierno acaba de anunciar hace unos días que deja 4 o 5 proyectos de inversión en infraestructura, porque un porcentaje de esos proyectos no se titulariza para que las operadoras podamos invertir en eso. Ahí vos estás contribuyendo al desarrollo nacional y también estás generando rentabilidad para pagar las pensiones de la gente. Yo creo que son temas que deben de discutirse. ¿Por qué no pensar? Porque ya lo han escrito en los periódicos, en conformar fideicomisos para el desarrollo de vivienda. En algún momento leí a don Edgar Robles escribir eso en el periódico. Son temas... Superintendente de pensiones. El ex superintendente de pensiones. Se ha hablado de temas como la democratización de activos en este país, en el sentido de que poder abrir algunos capitales a capitales accionarios, hacer sociedades mixtas en donde las operadoras podamos participar. Yo aquí simplemente estoy describiendo eventos. Hay gente como Federico Villalobos, un economista que ha hablado mucho de infraestructura en este país, que trabaja mucho el tema del reciclaje de activos públicos. O sea, hay elementos suficientes para poder generar una discusión. Ahora estamos en... Y también dejar de ver lo que es este pilar, ¿verdad?, de las pensiones complementarias, como a dónde está la plata y dónde podemos ir a sacar la plata. Es decir, más bien poner a trabajar esos recursos. Y fortalecerlo, claro, porque tenemos un IBM quebrado, ¿verdad? Así es. Entonces, más bien habría que ver cómo hacer para fortalecer uno en caso de que el otro no pueda responder. Y aprovechar esas opciones, ver cómo efectivamente podemos utilizar esos recursos para el desarrollo nacional. La reactivación económica es un tema que se discute mucho, pero que tiene, digamos, pocas viabilidades, digamos, en algunos de los planteamientos que se han hecho del gobierno. Hablemos de este tema. Yo sí quisiera que tocáramos el tema del IBM. Hace poquito trascendió, ¿verdad?, que van a cambiar la fórmula y eso podría afectar las pensiones entre 58.000 y 169.000 colones. ¿Qué piensan ustedes de eso? Es decir, ahorita la pensión promedio, si acaso anda en 330.000, imagínate si me la dejan, no sé, en 200.000, o cómo quedarían. Porque yo leía en el periódico que la pensión promedio andaba en un reportaje como en 280.000, 290.000. Imagínate, más baja todavía. Colores. Y ahí, vamos a ver, ahí hay un tema importante. Y la gente no vive con 289.000 colones. Hay un tema fundamental, el tema de IBM, y yo sé que no es mi pilar, pero el que yo trabajo en estos momentos, trabajé para el primer pilar en algún momento, pero es claro que los estudios actuariales que se hicieron con relación a IBM son de diciembre de 2018, de junio del 2019. O sea, son estudios actuariales prepandémicos. A partir de ahí se han hecho planteamientos como el que vos acabas de decir, donde lo que se busca es modificar los salarios de referencia, modificar las cotizaciones, eliminar las pensiones adelantadas, y eso evidentemente puede tener o tiene un impacto significativo en el monto de las pensiones. En ese caso,
Yo creo que es una discusión que está abierta, la Junta Directiva de la Caja la tiene que dar en estos momentos, pero sí hay que ser claro, y doña Rocío Aguilar lo mencionó también, con relación a la superintendente de pensiones, que eso no va a ser suficiente, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque son análisis prepandémicos. En la pandemia, ahora estaba leyendo que el desempleo bajó al 20%. Está bien, bajó del 25% que teníamos a un 20%. Pero igual es un desempleo extraordinariamente alto, sí, ¿verdad? Están diciendo hoy la el INEC, informalidad, sí, por que supuesto. cerramos en un 20%. Y ahí nada más cierro con esto. Entonces, si tenemos un primer pilar que está débil, que tenemos que ver qué hacemos para fortalecerlo igual, el ROP y las pensiones voluntarias es lo que te va a dar, o lo que le va a dar a la gente de este país, el complemento para tener una pensión suficiente. Que para eso nació y para eso fue creado, incluido en la Ley de Protección al Trabajador. Así es. Le agradecemos mucho a don Roger su presencia en el Mucho programa. gusto. Esperamos invitarlo en una segunda ocasión. Que estos temas tan polémicos se discutan como tienen que discutirse en la Asamblea Legislativa, porque al final de cuentas tocar las pensiones es tocar al trabajador. Así es. Les agradecemos mucho, amigos televidentes, y nos vemos el próximo lunes en Extra Economía. Muchas gracias.